Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación a participar en este acto de presentación del libro Para qué sirve un sindicato, organizado por el blog En Campo Abierto. Agradezco especialmente a Javier Aristo, que además es el que es responsable de este artilugio, ¿no?, de conseguir esta presencia mía, y naturalmente, como no, a López Bulla, a mi querido José Luis López Bulla, que además de ser mi sponsor y el demiurgo de esa blogosfera de Parapanda, es un magnífico mantenedor del debate, un gran creador de la discusión, y que a buen seguro, pues todos los ahí presentes aprovecharán su presencia mucho más que la mía como tal. Bueno, el libro es un libro de divulgación, es un libro que intenta que ese fenómeno, esa figura social, que es el sindicato, que está mal conocida, poco conocida, pues describirla históricamente en su pasado glorioso, pero describirla también hoy en lo que es su inserción directa en el modelo democrático, relaciones laborales, la incapacidad de pensar la democracia sin los sindicatos. Esto es uno de los elementos centrales, pero naturalmente luego el libro quiere también discutir más cosas, ¿no? Quiere también no solo divulgar, sino discutir, explicar naturalmente quiénes son los sindicatos en España, qué tipo de conformación, qué tipo de tasa de representación, de cobertura en la orden colectiva, pero también más cosas, ¿no?